Hola queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar de la parábola, sus elementos y vamos a deducir matemáticamente la ecuación para una parábola vertical con altura hacia arriba. Entonces vamos a iniciar por lo que es la definición de parábola y la vamos a llamar como un lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. En este caso vamos a iniciar con dibujar nuestra parábola y vamos a dibujar una línea que parte en dos partes iguales la parábola y se va a llamar eje de simetría. Posteriormente vamos a ubicar un punto llamado vértice, que es la intersección entre la parábola y el eje de simetría, con coordenadas h, k. También vamos a definir un punto llamado foco, que va a estar a una distancia p del vértice sobre el eje de simetría. Y las coordenadas de ese va a ser de h, k más p. Ahora vamos a definir un punto sobre la parábola que lo vamos a llamar A. Puede ser un punto cualquiera, arbitrario, puede ser sobre cualquier parte de la parábola. En este caso lo hemos ubicado aquí y tiene unas coordenadas de x, y. Y entonces, también vamos a definir una línea que intersecta el eje Y a una distancia P del vértice. Entonces, vamos a tener una distancia P del vértice y esa distancia P va a pasar una línea llamada directriz. En este caso lo tenemos en color rojo. Y también vamos a definir un punto sobre esa directriz que va a ser el punto B. Y según la definición, dice que el plano equidista de un punto fijo llamado foco a una línea recta llamada directriz. Entonces, vamos a mirar esas distancias. Entonces, primero, la distancia del punto F al punto A. Y va a haber otra distancia del punto A al punto B. Esas distancias son iguales, como podemos ver aquí. Entonces, tienen las mismas. Y vamos a llegar a la deducción de que entonces FA es igual a FB. La distancia FA es igual a la distancia FB. Ok, entonces vamos a partir de esta definición para lograr deducir la ecuación de la parábola. Para esto, vamos primero a recordar las coordenadas. Tenemos el punto F, que es las coordenadas h, k más p. El punto A, que es el punto A, cuyas coordenadas es x, y. Y el punto B, que también tenemos otras coordenadas allí. Entonces, en este caso, vamos a recordar cómo se saca la distancia entre dos puntos. Entonces, en este caso, la ecuación de la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de todo, de las coordenadas en x de los dos puntos, al cuadrado, la diferencia de las coordenadas de los dos puntos en x, más la diferencia de las coordenadas en y de los dos puntos al cuadrado. Todo esto me da un valor de la distancia FA. Ahora deducimos la distancia entre el punto A y el punto B. En este caso, nos quedaría de la siguiente manera. La distancia entre A y B va a ser igual a Y menos la parte de K menos P. ¿De dónde sale esto? Tenemos en cuenta que la distancia Y, la coordenada Y, es la que va desde el eje X a ubicarla aquí, en la coordenada Y. Esta es la coordenada Y del punto A. Si a esta distancia le restamos esta distancia, que es K menos P, entonces me da la distancia de la directriz al punto. Y entonces me va a quedar que la distancia AB va a ser igual a Y menos la parte de K menos P. Ok, como las dos distancias son iguales, entonces vamos a igualar. Que la distancia AB, FA, va a ser igual a la distancia AB. En este caso, si empezamos a solucionar la igualdad, elevando a ambos lados, nos va a quedar de esta manera. Cada parte elevado al cuadrado. Posteriormente, si resolvemos el cuadrado de cada una, entonces
me va a quedar de esta manera. Esta es resolviendo en el lado izquierdo de la igualdad y resolviendo al lado derecho. Finalmente, si hacemos sumatoria de términos semejantes, nos va a quedar, y la transposición y suma de términos semejantes, nos va a quedar de esta manera. Y si factorizamos 4p, en este caso, vamos a llegar a la deducción de la ecuación de la parábola cuando abre hacia arriba. Entonces va a quedar x menos h todo al cuadrado menos 4p por y menos k. En este caso, h y k representan las coordenadas del vértice. Si variamos, por ejemplo, h, que corresponde a la coordenada x del vértice, vemos que la parábola tiene un desplazamiento horizontal. Si variamos k, en este caso, la k corresponde a la coordenada y del vértice. Y entonces, si variamos k, en este caso, la parábola va a desplazarse en el eje vertical. Por otro lado, también podemos variar las distancias p. Al variar la distancia p, P1 y P1, recordemos que la distancia p es la distancia del vértice al foco y el foco a la directriz que está sobre el eje de simetría de la parábola. Entonces, al aumentar, vemos que también aumenta la abertura. Si disminuye p, disminuye la abertura de la parábola. Si aumentamos p, aumenta la abertura de la parábola. Vemos que así manipulemos y variemos esa distancia p, ¿cierto? Vemos que las distancias entre FA y AB, los puntos, se mantienen igual. Finalmente, otro elemento importante de la parábola es el lado recto. El lado recto es aquel que es perpendicular al eje de simetría y pasa por el foco e intersecta la parábola en los dos lados. En este caso, vemos que el lado recto, el valor es 322. El lado recto siempre equivale a 4 veces la distancia de P. En este caso vemos por acá, por ejemplo, que si P vale 70.7, el lado recto vale 282.8. En este caso, ese lado recto, ese elemento de la parábola es muy importante y muy utilizado, por ejemplo, en ingeniería. Como conclusión, hemos definido lo que es una parábola, hemos definido cada uno de los elementos que la componen, hemos logrado deducir matemáticamente la ecuación que rige una parábola vertical que abre hacia arriba, y lo cual se basa en igualando las distancias entre el foco y un punto arbitrario y el punto y un punto en la directriz. Entonces, en una próxima ocasión nos estaremos viendo. Muchas gracias.